Y voy a permitirme leer entonces el CV de Josefa. Vamos a ver qué dice acá. Sí. Muy bien, es licenciada en Psicología Industrial con una maestría en Ciencias de la Educación Superior, es coach ontológica senior, Master Brain Partner, alta dirección en IPADE, tanto en México como en el extranjero. Ha realizado estudios de neurociencia aplicadas a aprendizaje acelerado, programación neurolingüística, biofeedback para alto rendimiento ejecutivo, neuromarketing, inteligencia emocional, neurobusiness, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia en posiciones directivas de planeación, administración, recursos humanos, desarrollo organizacional, capacitación, marketing, ventas, servicio al cliente, tanto en sector público como privado. Se ha apasionado y especializado en neurociencias aplicadas para el desarrollo de la conciencia, pensamiento, competencias conversacionales, gestión de emociones y conflictos, resiliencia, mediación, emprendimiento, entre otras, mediante estrategias de consultoría, coaching, training, mentoring, counseling, terapias alternativas tanto en empresas como en escuelas, familias, comunidades diversas, autora de la metodología de aprendizaje integral para innovar la enseñanza y mejorar la calidad de las relaciones, la productividad, el bienestar y asegurar la sustentabilidad. Durante 10 años colaboró con el doctor Rafael Echeverría en Newfield Consulting, formando coach ontológicos empresariales en Iberoamérica. Es fundadora y directora general de HBP Neurobusiness, entre otros. Así que los dejo en muy buenas manos con Josefa Galván y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta de estar con ustedes y muy contenta de tener gente de distintos países y que somos inquietos, emprendedores, buscadores de información que sea útil para nosotros, para otros, para las empresas, para todo el mundo, porque lo que nosotros hacemos de alguna manera es contribuir con mejorar la calidad de vida, con mejorar países, organizaciones y demás. Y eso yo creo que es muy gratificante, ya sea por medio de la enseñanza, por medio del coaching, por medio del deporte, pero me parece que quienes estamos reunidos aquí somos personas sanas o que tenemos pensamiento sano para salir adelante. Y sobre todo en esta época que estamos enfrentando un cambio que yo, por un lado, lo agradezco porque creo que van a pasar muchas generaciones para que esto que estamos viviendo lo vuelva a vivir otra generación. Creo que nos obliga a la palabra brillada de reinventarnos, pero es cierto. O sea, quienes no hagamos lo que tengamos que hacer en este periodo, pues va a haber mucha gente que se va a quedar, sí, pero las cosas están avanzando, están evolucionando. Ya venían fuertes con la tecnología, vienen fuertes con la neurociencia, porque ya MIT, Harvard están hablando acerca de la importancia del comportamiento humano en el gobierno, en las políticas públicas, en las empresas, en la ecología, en todo lo que tiene que ver, necesitamos gente más consciente. Y ese es el mensaje, esa es la demanda que nos da el mundo, la demanda que nos dan las nuevas generaciones, las siguientes generaciones. Lo decimos a veces, parece perogrullada el decir, pues, yo quiero dejar un mundo mejor o quiero dejar huella en este mundo, pero ¿qué estamos haciendo para ello? Y a mí me parece que el coaching, las terapias, todo eso que hacemos, justo tiene esa misión, el dejar un mejor mundo. Y bueno, a mí me da mucho gusto que estemos vinculados, que estemos reunidos personas de distintos países, que también hay gente de nuestro equipo, gente que nos sigue, que fueron muy poquitos que invitamos para compartir con ustedes. Por ejemplo, veo a Andrés, aquí está Emilio, que ahorita va a prender su cámara. Emilio es director general de Neurotest, de Neurosystem. Y pues antes de que yo continúe con todo esto, le voy a pedir agradezco a todos los que están aquí, de México, de Panamá, de Honduras, Guatemala, de los países que nos acompañan. Y le voy a pedir a Emilio que pues les comparta a ustedes el nacimiento de Neurotest. Eso es una breve historia muy interesante. Adelante, Emilio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Yo soy Emilio Vázquez. Pues bien, como Josefa lo indica, Neurotest nace pues de una serie de inquietudes, una serie de, eh, digamos, de pruebas y sesiones que yo he tenido personalmente en cuestiones de coaching ontológico. Yo me empecé a trabajar con jóvenes y de repente empecé a ver que pues los jóvenes, y bueno, una de las recurrencias era que los padres no entendían a los jóvenes o a sus hijos en este caso, y me pedían que yo tuviera sesión con ellos para decirles en qué estaba, para ayudarles a decirles a los hijos en qué estaban mal, ¿no? Pues la verdad yo no estaba muy de acuerdo con eso que ellos me pedían y empecé, esta herramienta o sí, esta herramienta que nosotros usamos se ha venido usando durante 15, 20 años más o menos, pero nunca la habíamos pues digitalizado. Empezamos a hacer uso, bueno, empecé yo a hacer uso de este recurso con los padres y los hijos, y de repente pues empezamos a ayudarles a comparar los perfiles, a que se dieran cuenta cuáles eran las diferencias en la comunicación, en las formas de ser de cada uno de ellos, y pues bueno, poco a poco se fue logrando un entendimiento. Antes esta prueba nada más se aplicaba en papel y pues digo, yo creo que se aplicaron, bueno, más bien no sé, no creo, se aplicaron más de 500,000 pruebas a lo largo de esos 20 años. Y, y pues digo, evidentemente nos tuvimos que sumar a la ola digital y pues yo decidí, junto con Josefa y algunas otras personas del equipo, empezar a digitalizar esto. Nos ha llevado un proceso más o menos como de un tiempo, como unos 2 años, y llegar hasta donde estamos en este momento. Y pues actualmente estamos muy satisfechos con el resultado porque, eh, bien comentábamos en la mañana en otra reunión, que hasta la fecha no hemos tenido un resultado el cual no le haga sentido a la persona. No, con esto me refiero a que no es que no tengamos un margen de error o algo que pueda surgir. Sin embargo, pues bueno, de alguna u otra manera los resultados hacen mucho sentido a la gente. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos descubriendo este tipo de cosas, pues podemos empezar a trabajar, o empezar a tomar cartas en el asunto en lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros lo que traemos con Neurotest o lo que queremos hacer es como romper paradigmas y acercar a las personas y hasta cierto punto hacer que la información que de repente se cree que es compleja, hacerla accesible para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente así es como nace la prueba, nace de pues, inquietudes, un par de pruebas y error y empezar a comparar perfiles. Y pues bueno, pues hasta en este momento aquí estamos. Y bueno, es la primera vez también que no sacrifica o que nosotros vemos que no se sacrifica calidad del producto o calidad de la información por el precio. Porque al final, pues bueno, tenemos una cantidad impresionante o que para nosotros es impresionante de posibilidades de dar resultado, porque oscilamos más o menos entre 82,000 eh, posibilidades de resultado con todas las combinaciones que tenemos. Entonces, pues bueno, ojalá que quienes lo hayan hecho lo hayan encontrado útil y pues que les ayude, ¿no? Para seguir desarrollándose o para empezar a ayudar a otras personas que pues converjan o que tengan más o menos este tipo de estilos, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Emilio. Hay más gente del equipo que nos acompaña. En un ratito, ya al rato haremos una especie de compartires, si les parece. Vamos a empezar para ver sus resultados comparados con los demás. Porque a ustedes les llegó, ustedes hicieron la prueba, les llegó el reporte, ustedes nos hicieron el favor de mandárselos a Itzel. Itzel me ayudó para preparar esta presentación para ustedes, de tal manera que tengamos ese acercamiento con las neurociencias. Y me voy a permitir compartir pantalla.
Se me fue. Se me fue al final, te quiere terminar. Esta portada se las presento así porque este es el formato en que nosotros entregamos un reporte cuando hacemos evaluación de un equipo. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea. Solamente es una forma de presentarlo por ahora. Bueno, la intención de hacer esta prueba y de hablar de neurociencias y de meternos a este conocimiento tiene la finalidad de hacerlo sencillo. Hace un rato lo mencionaba Emilio, que cuando nosotros decidimos hacernos socios en esta prueba y en este emprendimiento, la verdad es que nos ha llevado por caminos de discusiones amplias, profundas, de enojarnos, de volver a encontrarnos y demás, porque justo eso es la dinámica de las neurociencias, que nos permite entender los estilos de pensamiento, los estilos de emocionales incluso de cada uno de nosotros, qué cosa nos incomoda, qué cosa se nos dificulta. Y bueno, el saber de neurociencias hoy de verdad no es un lujo, es una responsabilidad. Todos los seres humanos debiéramos de saber neurociencias, deberíamos saber por qué las personas son como son, por qué yo soy como soy, por qué trato así a mi hijo, por qué trato así a mi pareja, o por qué me trata así. Y desde ahí poder empoderarnos realmente porque entendemos qué pasa dentro de nuestra cabeza y al entender el interior nosotros podemos comprender el exterior y establecer una mejor calidad de las relaciones, hacer dinámicas distintas. Muchos negocios, muchos socios terminan pues, distanciados cuando uno entra al trabajo, cuando uno establece una relación de pareja, de amigo, todo, casi siempre llega con la ilusión de que algo bueno va a pasar. Si yo me asocio contigo, si yo me junto contigo, es porque me pareces atractivo, me pareces atractiva, me parece que tú me vas a agregar algo de valor, le vas a poner algo a mi vida y yo puedo ponerle algo a la tuya. Sin embargo, con el paso del tiempo y las dinámicas que van ocurriendo, nos vamos distanciando. Todos los negocios, todas las organizaciones, en realidad son cerebros en interacción permanente, que esos cerebros son los que están operando, así como son los que mecen en realidad la cuna y son los que están operando dentro de nosotros. Nuestro cuerpo lo que hace es trasladar a nuestro cerebro. También estamos claros, convencidos de que nuestro cerebro cada día es diferente. Nunca podemos tener un cerebro igual, aun y cuando la tendencia tanto de percepción y de pensamiento se sostiene a lo largo del tiempo. En esta época de pandemia, nosotros estamos haciendo el ejercicio de evaluar un equipo. Cada 8 días se está evaluando, porque estamos viendo, queremos ver qué pasa, si el estilo de pensamiento se va moviendo por esto que estamos viviendo. Y seguramente sí. No es lo mismo salir adelante con toda la familia sana y salva que seguir con la vida, pero haber perdido familiares, o haber perdido una empresa, o haber perdido amigos, o haber perdido trabajo, en fin. Nuestro cerebro está realmente retado en este momento para enfrentar las cosas. Y pareciera que esto que yo digo es como ajeno, porque ustedes están en buenas condiciones, nosotros también, yo estoy en buenas condiciones, afortunadamente, pero hay mucha gente que no lo está. Eso es lo que nosotros vemos afuera. Nosotros podemos sonreír, podemos hacer muchas cosas, pero al final, adentro, sí están pasando muchas cosas, los neuroquímicos se están moviendo y nosotros a veces no nos damos cuenta que eso sí está ocurriendo. Nada más para calibrar, quiero preguntarles si están viendo bien mi presentación. Estoy en la parte donde está una chica que dice, creemos que cada día el cerebro es distinto. ¿Están conmigo ahí? Sí, ahí estamos, Josefa. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el contexto que nosotros tenemos? Una cosa súper importante es darnos cuenta que nuestro cerebro es un órgano, es tangible, o sea, si lo sacan de la cabeza, pues se puede tocar. A veces hasta comemos cerebro en tacos. En México se comen en tacos, hay unos tacos de sesos se llama, y son muy ricos, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que tiene el cerebro? Bueno, ese órgano tangible. Bueno, ahí lo que tenemos es un montón de conexiones neuronales que están cubiertas por un montón de grasa y que toda esa grasa es la que hace, que protege todo ese cableado que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces, dentro del cerebro, pues están muchas cosas interactuando constantemente. Hay una parte encargada de la motricidad, hay otra parte encargada del lenguaje, hay otra parte encargada de otras cosas. Todas las funciones que nosotros tenemos, que nosotros hacemos, pensamientos, acciones, emociones, todo está controlado por el cerebro.
Si a alguna persona le sacaran el cerebro, pues bueno, ¿qué queda? Un muñeco de trapo, no hay nada más, ¿no? La otra cosa que tenemos ahí son conexiones, que es el cableado interior que nos permite actuar como actuamos, que nos permite pensar, y ese cableado está muy fortalecido por la cantidad de neuroquímicos que traslada. Yo a veces les digo, piensen su cerebro como una conexión eléctrica. Están los cables y están los alambres. Los alambres son los que llevan la energía eléctrica, los que llevan los impulsos eléctricos. En el caso del cerebro, lleva impulsos eléctricos y bioquímicos, lleva sustancias que son las que hacen que se generen los pensamientos. Entonces, si esos alambres no tuvieran el cable, que es la mielina, entonces nosotros estaríamos muy expuestos, no podríamos funcionar. Yo tuve la oportunidad de estar observando las tomografías de mi hermano cuando le dio derrame cerebral, qué pasaba, cuáles son las acciones, los movimientos o las funciones que él iba perdiendo y que iba recuperando conforme la sangre se iba distribuyendo. A lo largo de casi un año estuve observando y dándole seguimiento a ello. Y eso me permitió entender un poco más qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con las conexiones, con las funciones, dónde estaba ese derrame cerebral y cómo iba redistribuyéndose la sangre en su cerebro. La mente es otra parte de nuestro cerebro, es la parte invisible, es misteriosa, es donde se supone que se genera la mente, pues está la parte consciente, inconsciente, pero eso también está ahí adentro, no está afuera, todo eso está adentro. Y de ahí, de la mente, es de donde se producen los estilos de pensamiento. Esos estilos de pensamiento que nos permite establecer clasificaciones de las cosas, que ordena la mente, los pensamientos ordenan la cantidad de información que llega a nuestro cerebro, son los que se encargan de almacenar, de clasificar y de almacenar toda la información. Bueno, todo esto es muy importante porque la educación y la capacitación hasta cierto nivel sí nos forman, claro que sí. Las crisis, la innovación y la tecnología también nos transforman, apurando los procesos de adaptación. ¿Cuánta gente hoy y se descubre en todos los países? No importa si es primer mundo, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel de mundo, pero en todos los países hay gente que no tiene acceso a la tecnología. Somos muy pocos, podríamos llamar que pertenecemos a una pequeña élite, los que tenemos acceso a la tecnología, que estamos aquí conectados, que sabemos hacer uso de ella, y de verdad no son tantos. Entonces, en este momento que la pandemia nos muestra que los muchachos tienen que tomar clases a distancia, hay un caos, es otra pandemia, la pandemia de la imposibilidad de comunicarse, la pandemia de los padres preocupados, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mis hijos no están cumpliendo con el ciclo escolar. Este año se considera para todo el mundo, prácticamente en educación es un año perdido. Aunque políticamente se diga que vamos a salir adelante, si ya de por sí traíamos un rezago en educación, pues con esto va a haber una brecha muy importante. Pero nos vamos a adaptar, eso sin duda, porque nuestro cerebro, nuestros sistemas, todos a lo largo de la evolución hemos visto cómo somos capaces de adaptarnos los seres humanos. Bueno, la otra rama de estudio son las neurociencias aplicadas que se dedican a la parte de la transformación de nuestra conciencia para poder fluir, para poder crecer, para poder optimizarnos ante cualquier cambio disruptivo o cualquier incertidumbre que se genere o cualquier eventualidad. Cuando nosotros hacemos coaching, generalmente vamos a encontrarnos con una persona que se encuentra ante un atorón, como que la linealidad de la vida se le perdió y hay un quiebre y dice, yo necesito ayuda, necesito hacer algo. O también cuando uno decide que quiere cambiar algo, quiere mejorar, pues voy a buscar ayuda, voy a buscar un coach, voy a buscar un terapeuta, o voy a buscar un maestro, voy a buscar un mentor, alguien que me ayude para hacer un plan de vida porque quiero hacer algo diferente. Hace como 2 años me buscó una persona que a veces conocemos gente tan espectacular con tantas cosas. Cada persona es espectacular, pero me refiero a lo espectacular de que hay cosas que uno no se imagina que las personas van a venir a pedirle. Como por ejemplo, me dijo, mira, yo ya tengo mucho tiempo trabajando en una empresa y no sabes cómo me encantaría hacer un plan que me permita tener ingresos pues mayores, porque yo ahorita estoy más o menos, estaba como en 100,000 pesos de ingresos mensuales. Dice, pero yo me siento satisfecho, yo creo que puedo ganar más. Yo le pregunté, ¿cuánto quieres ganar? Cuando me dijo que quería llegar a 400, fíjense, estamos hablando, estaba al 25% de lo que pretendía. ¿Cómo le va a hacer? Entonces hicimos la estrategia
Y era una estrategia, pues, no de en cuánto tiempo lo quieres ganar, porque si quieres ganarlo en un año, no es tan fácil, a menos que tengas ciertas habilidades o talentos que te permitan destacar en un determinado escenario o de actividad. Pero resulta que no, me dijo yo en 4 años. ¿Eso es posible? Entonces, cuando empezó a hacer sus cuentas, si yo me cambio de un trabajo a otro, generalmente, si yo me quedo un año acá, entonces soy 100,000 y voy a cambiarme, pues voy a pedir 125,000. Si quiero ir al siguiente, de 125,000 le pongo otro 25%, ¿a cuánto me voy a ir? Y así sucesivamente. Llegamos al 4º año y no alcanzaba para llegar a la cantidad que él quería. Entonces dije, hay de dos, o te das un salto cada año buscando que en lugar del 25 o el 30, cuando te cambies vas a pedir 35, 40% de incremento, o alargas tu plazo. Entonces, él me dijo, no, lo que voy a hacer es que voy a invertir en mí, me voy a desarrollar y voy a hacer otra línea de negocio. Entonces, él generó esa cantidad en 2 años, pero de 2 maneras. O sea, lo que hizo fue tener 2 negocios o 2 ingresos. Uno, por la empresa en la que estaba, ir creciendo, ir incrementando, y por el otro, ir desarrollando un negocio. Y eso es posible, claro. Esas son estrategias que uno puede desarrollar cuando tiene acceso a este tipo de ayudas. Podemos inventarnos, podemos crear nuevas ideas para salir adelante. Entonces, fíjense, la tecnología, los cambios, la crisis que estamos viviendo, lo que viene en el futuro, y las neurociencias nos apoyan para saber cómo tratar a las personas, cómo vienen esos cambios, qué va a pasar en las emociones, cuántas personas se van a atorar, cuántas personas van a ser capaces de salir adelante. Y muchas veces podemos pensar, no, pues es que es una persona muy positiva. Sí, pero todo lo que es positivo, la vida es así. Vamos a ir ondeando la vida. Y hay ocasiones que no lo decimos, pero sí nos ocurre. Sí nos ocurre que nos deprimimos, nos genera ansiedad, etcétera, y tenemos que estar alertas por eso. Por lo tanto, hoy, desde antes, ya urgía implantar un modelo de gestión basado en personas, que los managers, que los líderes, que los coaches, que los terapeutas, que los médicos, que todos tengan un conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las emociones y que puedan potenciar, de verdad, que puedan desarrollar y potenciar el capital intelectual que tienen en sus organizaciones, en sus negocios, también en su familia, porque eso es posible. Y en las organizaciones, ¿por qué se le llama capital intelectual? Porque el talento que tenemos de las personas tiene precio, tiene un valor. Cuando uno va a vender una empresa, generalmente cuando nos hacen el due diligence, cuando hacen esa auditoría para saber con qué contamos, van a evaluar el perfil de las personas que trabajan con nosotros. No tan solo en la antigüedad, sino qué capacidad tienen de adaptarse y de ayudar a que la empresa crezca. Entonces, ya decía Emilio que lo que busca Neurotest es romper paradigmas y acercar personas. ¿Qué tipo de paradigmas hay que romper? Uno muy importante es pensar que la persona no quiere desarrollarse. Ese es uno muy típico, que muchos líderes dicen, cuando yo no puedo con esa persona, pues lo corro, porque pensamos que tiene una actitud, una mala actitud, o que no tiene actitud. Así es como se dice habitualmente, es que no tiene actitud. No, todos tenemos una actitud. La cuestión es qué tipo de actitud tengo y por qué tengo esa actitud. Neurotest nos ayuda a identificar por qué somos como somos y qué podemos hacer con eso. Entonces, si nosotros aprendemos cómo evaluar y cómo interpretar eso, podemos identificar las estrategias para ayudarlo, pero con mayor grado de certeza. Hay muchas evaluaciones, sin duda. Y esas evaluaciones que miden competencias, o que miden personalidad, o que miden lo que midan, la psicometría que quieran utilizar. Ninguna prueba nos dice si la persona se va a desarrollar o no. Nos dice, esta es la evaluación de competencias y aquí está tu montón de recomendaciones de lo que la persona tiene que desarrollar en su área que está más débil. Y yo les pregunto, ¿por qué lo tiene que desarrollar? ¿O para qué? ¿La empresa lo necesita? ¿Verdaderamente la persona lo necesita? ¿O nada más porque salió bajo en esa área o en esa competencia? Y entonces, nosotros nos preguntábamos, si está bajo en una competencia, tengo que ver en qué zona de sus estilos de pensamiento está esa competencia. Y es posible que corresponda, si está bajo, es posible que corresponda a un área que tiene débil. Ya en cuanto a estimulación neuronal,
Entonces, ¿por qué vamos a forzar el perfil cuando podemos encontrar otras estrategias para resolverlo? Y en las empresas o lo dan de baja o no lo desarrollan o lo forzan para que tome coaching o para que tome programas y se frustran porque no ven el cambio. ¿Y por qué no lo ven? Porque no tuvieron una prueba de referencia que nos permita saber si es posible que esa persona desarrolle si aplicamos esto. Es hacer diagnóstico más profundo, un diagnóstico que nos dé una certeza de que si nosotros le invertimos en coaching o le vamos a invertir en capacitación, verdaderamente la persona va a tener un cambio. Y si no, que busquemos otro tipo de estrategia. ¿De acuerdo? Bien. El mayor beneficio es el autoconocimiento. Cuando yo me conozco y a partir de que me conozco con mayor precisión, puedo entender al otro. Hemos tenido casos cuando las personas se identifican de un modo y hacen la prueba y dicen, no, yo no me reconozco aquí, yo no me veo en esto. Y les ponemos ejemplos de conductas, de lo que hacen. Ah, sí es cierto. Entonces, cuando a uno le cae el 20, de que dice, sí es cierto, yo soy así. ¿Por qué no me había dado cuenta? Entonces, fíjense cuántas veces nosotros actuamos con la idea de que somos de un modo y en realidad somos de otro. Entonces, el hacer la autoevaluación de este tipo, el autoconocimiento nos permite entender por qué las personas se relacionan de determinada manera, generan esas dinámicas y por qué se desempeñan así. ¿Qué cosa les lleva a actuar de esa forma? Porque por un lado, ¿qué nos determina? En el coaching hemos visto que los sistemas nos determinan, es decir, el sistema familiar, el sistema educativo donde nos criamos, el sistema social al que pertenecimos, sí, va a determinar una parte de mi actuar, pero la otra la determina el cerebro. Y estas, de una manera u otra, se están reforzando mutuamente para hacer de mí la persona que yo soy. Entonces, la idea de aplicar una evaluación de este tipo es justo evitar que se desperdicie ese capital intelectual, porque al final eso afecta a los negocios. No podemos ir por la vida o ir con esta idea de que la persona no sirve, porque además lo hemos visto. Hay personas que funcionan muy bien con un tipo de jefe y con otro ya no. El jefe que yo tenía era tan bueno que hacía que yo funcionara. Y el jefe que tengo ahora es tan malo que hace que yo no funcione. A ver, ¿cómo es Y eso? está bien, Mario. Entonces yo llego ahí pasaditas de las 10. Me pido permiso para ir un toquecito. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa esto? Nosotros necesitamos darnos cuenta que tiene que ver con una dinámica, tiene que ver con una relación, pero esa dinámica de qué es, bueno, pues es una dinámica interna, pero que no se exhibe. Se hacen dinámicas ocultas o dinámicas que no ponemos atención a ellas y que es necesario observarlas. ¿Para qué? Para disminuir problemas y conflictos que van a afectar la productividad, que van a afectar el desempeño de las personas. El otro día platicábamos con Carlos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desempeño en figuras públicas, generalmente tienen un manager, que es el que se encarga de promoverlos, administra, pues, con quién los va a comercializar, etcétera, etcétera. Entonces, los va a comercializar con patrocinadores, los va a comercializar con pues, los equipos o donde esté, ya sea que se dedique a cualquier tipo de figura pública, ¿no? Ya sea en los deportes o en otros ámbitos. Ese es el manager. Tienen un entrenador, un coach, que se va a encargar de su acondicionamiento físico, se va a encargar de que esté bien para rendir, para ir más allá, etcétera. Pero ¿quién se encarga de la parte emocional? ¿Quién se encarga de la parte familiar? ¿Quién se encarga de que esté bien? Y hay ocasiones, lo hemos visto, muchísimos casos, que terminan drogándose, porque a veces hasta el mismo manager les dice como para que rindan más, para que produzcan. Y eso es cuando hemos dejado de ver a estas personas como personas y los empezamos a ver solamente como objetos. Los vemos como producto y ya no los vemos como seres humanos. Entonces, desde el enfoque de las neurociencias, nosotros necesitamos recuperar nuestra mirada de humanidad. Necesitamos ver al otro como un ser humano que siente, que piensa, que necesita ayuda, que necesita afecto y que también trae historias como traemos todos los demás. Entonces, el conocer este tipo de situaciones nos permite distinguir qué estrategia y qué tipo de ayuda podemos ofrecer
a nuestro coachee, a nuestro cliente, a nuestro paciente, a nuestro mentee, como ustedes le quieran llamar. A nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro socio, en fin. Generalmente, cuando nosotros vemos que las personas no funcionan, no entendemos por qué no funcionan. Y les decía que lo atribuimos a un tema de actitud. Y no es cierto. Es el que el otro haga las cosas diferentes, no significa que no funciona, no significa que esté mal, significa que las hace diferentes porque tiene una configuración neuronal diferente. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque con la prueba Neurotest nosotros estamos distinguiendo dos ámbitos que son súper importantes. Uno que tiene que ver con la percepción. ¿Cómo funciona nuestra percepción? Y tal vez algunos de ustedes han oído hablar de este enfoque de programación neurolingüística que nos permitió agrupar los sentidos en 3 canales de percepción. El de la vista, el del oído, que están como independientes por la potencia, el poder que tienen, pero en el nivel kinestésico se agruparon 3 sentidos, gusto, olfato y tacto. Estos 3 sentidos son tan potentes que de verdad casi el 40% de la población es kinestésica, alta kinestésica, y el otro 40% es alto visual. Un 15% es auditivo y solamente un 5% en promedio población mundial están equilibrados. Y esos pueden fluir muy bien entre un sentido y otro, y también entre un canal y otro, y con distintos tipos de personas. Pero la mayoría no. Si yo soy una muy alta visual, pues tengo ciertas características para el acceso de información, para recibir, para aceptar ciertas cosas y también para rechazar situaciones o personas o cosas. Entonces, el saber cómo funciona la percepción, que es la primera puerta de entrada de la información, que es la primera puerta de entrada de la relación, yo necesito tener esa claridad de por qué pasa eso. Y fíjense, en el pensamiento, por ejemplo, lo que ocurre es que todo aquello que los canales de percepción, de acuerdo a cómo están configurados, permiten pasar, todavía hay un bloque, así, si lo ubico por etapas, tengo la percepción y luego tengo un bloque intermedio que tiene que ver con juicios, con las creencias, con todo eso, que le van a decir a los sentidos, esto sí pasa, esto no pasa. Antes de llevarlo al cerebro, antes de que entre a procesarse, esos juicios se van a estar actuando. Bueno. Nosotros estamos evaluando con Neurotest la parte de percepción y cuando ya pasó, estamos evaluando cómo se procesa en el cerebro. Y nosotros tenemos el 1, 2, 3, 4. Tenemos un cerebro, 2 hemisferios, tenemos 3 capas y tenemos 4 estilos de pensamiento. Ahora ya también existen algunas evaluaciones que nos permiten identificar las 3 capas del cerebro que traen una discusión, algunos neurocientíficos que dicen que no es así la teoría de Paul MacLean, en cuanto a las 3 capas, pero sí existen, las 3 capas sí las tenemos. Lo que los neurocientíficos afirman o están en contra es que no es producto de la evolución, no necesariamente trabaja así el cerebro, pero todo lo que tiene que ver con cerebro siempre va a estar en discusión porque se confirma ahí una cosa y mañana ya apareció otra. Bueno, no ni tan mañana, porque hay investigaciones neurocientíficas vinculadas con cerebro que se llevan años. Yo conocí a un neurocientífico que llevaba 7 años estudiando una neuronita. Y hace poco leí un documento, estaba viendo una cosa espectacular que le llaman las neuronas Rosetta, que en la capa baja de la corteza cerebral encontraron algunos neurocientíficos que tenemos como una plancha de neuronas que son las que están soportando casi toda la otra masa neuronal, todo el entramado. Y bueno, eso para mí es encantador. Pero bien, les decía, después de que la información pasa por los sentidos, va a un proceso de pensamiento. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, pues ahí se generan las conexiones y se generan las habilidades y se generan los talentos, etc. Pero nuestro comportamiento no nada más está determinado por lo que pasa ahí, también está determinado por la genética. Hay un porcentaje de información que tiene que ver con genética. Entonces, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Casi se considera que más o menos un 25-30% de nuestra definición de comportamiento es genético.
tenemos otra parte que se determina por contexto, por todo lo que nos rodea. Esas dos cosas van a generar que nosotros nos comportemos como nos comportemos, ¿no? Y fíjense que una cosa que me parece encantadora es que nosotros podamos darnos cuenta que no somos simultáneos. El multitasking, que se ha peleado también con eso como un mito, que se dice que las mujeres somos muy hábiles y que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pues aquí a las mujeres que tenemos en esta reunión les aviso que eso no es cierto. Entonces, y todavía se va a seguir discutiendo, unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que ocurre ahí es que nuestro cerebro tiene una velocidad de cambio que es diferente para cada quien. Por ejemplo, si yo estoy en este momento aquí con ustedes, yo no estoy viendo mi teléfono, pero si yo hago esto, entonces mientras yo veo el teléfono estoy dejando de ver. Yo hago esto. Eso es rápido. ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Pero mientras yo estoy viendo acá, no estoy viendo allá, ¿cierto? O cuando vamos manejando, que llevamos el teléfono, mientras volteo a ver el teléfono, deje de ver hacia el frente. Lo hacemos tan rápido y se va automatizando que pensamos que lo estamos haciendo al mismo tiempo. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad. Y eso ya está. Yo les pido que no me lo crean, solamente observen los tiempos, los segundos y todo eso, cuánto me tardo en una cosa y cuánto me tardo en otra, y verán que van a decir, es cierto. Y todo eso, de verdad, a veces lo hemos sufrido. Porque muchas veces las mamás le exigen a los niños que hagan más cosas como las niñas. Pero no es cierto, o sea, porque no hay ese análisis. Dicen, es que las mujeres somos multitasking. No es cierto. Ni las mujeres ni los hombres. En ese sentido, nuestro cerebro funciona igual para hombres y para mujeres. ¿Qué tan rápido somos en el enfoque y la atención? Eso va a hacer una diferencia. Entonces, bueno, vamos a lo siguiente. Ya en estilos de pensamiento tenemos cuatro estilos. Nuestra prueba está basada en la teoría de Ned Herman, que es una teoría que la hemos venido trabajando a lo largo de los años, aplicando, decantando, entendiendo, profundizando, purificando, etcétera, hasta llegar a donde estamos. Pero lo que sí es cierto es que en esta parte de nuestro cerebro, en la parte frontal izquierda, se alojan las funciones principales que tienen que ver con los objetivos, los resultados, el razonamiento, el análisis. Y yo jugando con la gente en algunas ocasiones le digo, cuando te duele la cabeza, ¿qué parte de la cabeza te duele? Porque de repente decimos, es que me duele la cabeza. Es como si me doliera todo esto. Y los médicos nos dicen, no, eso es una neuralgia. Y cuando tenemos neuralgia nos duelen partes de la cabeza, no nos duele todo. Entonces, ¿dónde te da la neuralgia? ¿O en qué parte tenemos ese dolor? Y, por ejemplo, eso no está comprobado científicamente, pero está comprobado fenomenológicamente, de que yo les pregunto, ¿qué parte de la cabeza te duele cuando te duele la cabeza? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, fíjate que generalmente siento dolor acá, y eso tiene que ver cuando el lógico es bajo, o cuando la estructura es baja, o cuando cualquiera de estos cuadrantes, donde les duele, es donde están las áreas bajas, fíjense. Y les pido que no me lo crean, solamente pruébenlo. Ustedes no me crean nada, yo los reto a que lo prueben. La otra parte interesante tiene que ver con lo estructural. ¿Dónde está? En la parte posterior de nuestra cabeza. Aquí tenemos los centros de la estructura. ¿Y por qué lo tenemos así súper comprobado? Que ahí está la disciplina, el orden, la planeación, los procesos, el que necesita obtener datos concretos, en fin. Ese tipo de información es tan importante. Aquí y en China tenemos emprendedores. ¿Qué está pasando con los emprendedores? Seguramente ustedes se han dado cuenta que los emprendedores que van a todo esto de estos shows de Shark Tank o como les llamen, la mayoría los mandan los mandan a que vayan a hacer su replanteamiento porque la mayoría no tiene una estructura en su proyecto. Tienen buena idea, tienen buenas cosas, pero cuando les preguntan, ¿cuánto cuesta tu negocio? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Por qué estás calculando así que eso es lo que vale tu mercado? Etcétera, etcétera. Pues esa información no la tienen. Pero más allá de verlo en un show como esos, eso es lo que ocurre en las organizaciones. Lo que más hace falta desarrollar es la estructura. Cuando nosotros trabajamos con todo esto,
platicábamos con Emilio que teníamos que hacer toda la parte de la planeación y teníamos que hacer todo lo que son políticas de venta, lo que cuando uno tiene una empresa formal, te das cuenta todos los documentos que se hagan. Y uno dice, ¿para qué quiero todo eso? Bueno, es darle un orden, darle una estructura, darle un soporte. Es como tener un cuerpo y no tener un esqueleto. La estructura es muy importante. Y esa estructura hemos observado que ha bajado en los últimos años. Como tenemos muchos años aplicándola, cada vez tenemos gente con menos estructura. Bien. Tenemos la parte relacional. Esta está acá atrás del lado derecho, en la parte posterior de nuestro cerebro. Ahí está la parte de las relaciones, de las emociones, de la vinculación con los otros, etc. Aquí es donde se procesa esa información. Y tenemos la parte creativa, que es la parte frontal de nuestra cabeza. Esta prueba surge porque Ned Herman, cuando trabajó en General Electric, él estaba buscando el lugar de la creatividad. Entonces, este hombre hizo muchas evaluaciones, trabajó en muchísimas, con mucho tiempo de investigación y demás, porque andaba buscando la creatividad. Eso fue lo que le llevó a hacer esta prueba, que es nuestra base. ¿Pero para qué evaluarnos? Bueno, pues para ser más conscientes y respetuosos de los talentos y áreas por desarrollar de los otros y de nosotros. Porque hay ocasiones que hasta nos sentimos culpables porque necesitamos desarrollar ciertas cosas y no sabemos ni cómo. 2, evaluarnos para capitalizar los talentos y para generar resultados extraordinarios. Yo puedo hacer un proceso de empoderamiento, un proceso de responsabilidad personal cuando entiendo qué soy, cuando entiendo qué me pasa, cuando entiendo qué puedo, cuando entiendo por qué no puedo algo. Y también cuando acepto que algo no me gusta, cuando acepto que algo no es mi fuerte, pero sí que puedo buscar una estrategia para resolverlo, para subsanarlo. Si a mí no me gusta llevar a mis hijos a la escuela, ¿qué tengo que hacer? Contratar a alguien que los lleve, ¿no? Y a lo mejor van a ir más felices porque se van a divertir más que si yo voy toda enojada gritándole a mi hijo todo el camino. ¿No es cierto? Entonces, eso lo podemos hacer. La otra cosa tiene que ver con establecer acuerdos individuales y grupales de apoyo para el crecimiento integral del equipo. Cuando pertenecemos a una familia, a un equipo y nos evaluamos, aquellas cosas que nos caen mal, que nos incomodan, bueno, negociemos, tomemos un acuerdo. Ya entendí que así te funciona el CPU. Entonces ya no me voy a enganchar contigo, voy a entenderlo. Hay cosas que yo no voy a aceptar y hay cosas que tú no vas a aceptar de mí, pero podemos tomar acuerdos. Y la otra es que de esa manera podemos ejecutar nuestros compromisos con impecabilidad. Podemos cumplir con impecabilidad aquello que sí nos es posible acordar. Porque ¿qué sentido tiene decirle al otro, a la pareja o al hijo o al colaborador, casi que nos prometa que va a cambiar si no tiene capacidad para hacer ese cambio? En México hay un dicho que dice, hay maderas que no agarran barniz, pero eso es como abandonar a la gente, como yo me doy por vencida. Yo no me refiero a eso, sino me refiero a que cuando identificamos que le es posible a la gente, entonces podemos hacer las cosas diferente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? Aquí están todos ustedes evaluados. Si hay alguien que nos falte, le reclaman a Itzel. Es cierto, me reclaman a mí. Yo me hago cargo. ¿Okay? Y de verdad, me da mucho gusto que estén todos ustedes aquí oyéndose. Y vamos a entrar a sus resultados. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos una pregunta? ¿Una o dos preguntas antes de pasar a los resultados? Díganlo ahora o cállenlo para siempre. Don Carlos, ¿qué opina? Bueno, yo creo que quieren seguir entonces con los resultados. Tal vez después de ahí hagan preguntas. Perfecto. Les voy a pedir, por favor, que vayan anotando sus preguntas para que al final, bueno, tengamos una dinámica fluida. Muchísimas gracias por ello. Bueno, fíjense cómo está aquí el resultado. Déjenme mover la pantallita esta. A nivel de percepción, vean ustedes cómo están. Aquí tenemos una persona que es Alba, por ejemplo, que tiene alto visual, alto auditivo y alto kinestésico. Y al tener una parte en cuanto a percepción alta, 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 ¿qué creen que pasa? Es alta exigencia.
no tan fácilmente acepta ciertas cosas, y no estoy diciendo que esté mal, solamente es una descripción de la persona. A diferencia de Andrea, por ejemplo, que tiene un alto auditivo, y felicidades, Andrea, porque los auditivos son muy escasos, ¿eh? Cada quien tiene sus pros y sus contras en comportamiento, pero esto nos permite, de alguna manera, observar que nosotros tenemos un comportamiento determinado. Pero vean algo que se me hace interesante de la mayoría de ustedes. Vean que en esta parte tenemos la mayoría altos visuales y kinestésicos, ¿cierto? En este grupo. Y en el siguiente, alto visual y alto kinestésico. Acá en este ya tenemos más a nivel medio. Pero vean, el visual es muy alto. ¿Eso qué nos indica? Como equipo, por ejemplo, ya sé que cada quien está en sus diferentes países y dónde trabajan. ¿Eso qué nos indica? Que tienen, de entrada, ustedes son capaces de identificar los errores y no tengo la menor duda que los exhiben, que los muestran, ya, pues ahí este error y tú lo tuviste, etcétera, etcétera. Entonces lo pueden exhibir, pero cuando somos visuales altos y a veces kinestésicos altos, no tenemos las formas más bonitas para decir las cosas. Es la manera en que producimos nosotros nuestra conducta. Entonces, tiene una parte muy positiva porque se dan cuenta de muchas cosas. Para un coach es muy importante esto. Pero, ¿qué tal la parte auditiva para un coach? Y vean, si ustedes son consultores y coaches, necesitan sí o sí trabajar en su parte auditiva. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer más poderosos, porque eso les va a permitir escuchar cosas que de otra manera no se escuchan. O sea, el dejarse llevar solamente por lo que ven y no captar ciertas cosas que se están diciendo, porque todas las personas entre líneas nos van comentando sus historias, nos van comentando sus inquietudes. Si nosotros estamos más altos en lo visual y más altos en lo kinestésico, somos las personas como que traemos prisa, salimos adelante, etcétera, pero necesitamos, no es que tenga yo que cambiarlo, sino tengo que poner atención para ser más eficiente y efectiva en el trabajo que quiero hacer. No, y si se dan cuenta, no tenemos bajo. Por ejemplo, en el caso de Kendall, el auditivo es bajo, y ahí, en el caso de Kendall, yo le diría, Kendall, hay que trabajarle a eso, porque te estás perdiendo de algo que es muy importante. Las personas dicen cosas, las personas hablan, pero es posible que tú no te des cuenta de lo que te están diciendo. No los tomas en consideración. Y eso hace que te pierdas de la oportunidad, de la capacidad de hacer algo en tiempo, de manera incluso hasta preventiva. Puede ser que cuando tú actúas ya lo haces a tiempo pasado. O sea, ya que ocurrió todo esto. Pero el auditivo bajo no tan solo va a operar en cuanto a lo que yo escucho, sino también en cuanto a lo que yo hago. Yo hablo y no me doy cuenta de cómo hablo o de cómo digo las cosas. Entonces, no tengo la oportunidad como de poner esa lamparita y echar un paso atrás para acomodar, porque el desarrollo de nuestras competencias, de nuestras habilidades, está en ok, ya lo descubrí con una evaluación, perfecto, ya lo sé, ahora voy a trabajar en eso y lo voy a corregir. Entonces, actué y después vengo a pedir perdón. Actúo y pido perdón. Actúo y pido perdón. Si nosotros estamos trabajando en coaching o estamos trabajando con un equipo, no queremos que venga a pedir perdón cada rato. ¿Qué queremos? Queremos que se dé cuenta, que actúe, por lo menos en el momento que está ocurriendo. Y eso significa que se escucha. Que no nada más que yo escuche al otro, sino que yo me escuche a mí misma para detenerme, para decir, voy a cambiar esta palabra. Y escuchar no está nada más vinculado con el habla, sino escuchar está vinculado con lo que yo veo que tus ojos se están moviendo. Entonces, eso es una manera de escuchar, es decir, lo que yo dije te incomodó o te hizo pensar algo, etcétera. Lo que yo dije, no lo que hice, sino lo que yo dije. Y el auditivo me va a permitir darme cuenta de esas cosas, porque los sentidos no actúan de manera separada, actúan de manera integrada. Si nosotros nos damos cuenta que tengo un auditivo bajo o que tengo un visual bajo, entonces si tengo un visual bajo, tengo que poner atención a detalles, a muchas
cosas en la consultoría y en la capacitación. Tengo que estar poniendo atención a esos pequeños detalles que la gente me ofrece y sobre todo para poder intervenir en tiempo y decir, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Dime, cuéntame, habla. Entonces, yo me tengo que detener porque si no, me voy como si tuviera mucha prisa, me voy con mi auto, me voy por la libre, en lugar de detenerme y reflexionar con el otro, con mi coachee, con mi grupo, con mi paciente, con mi gente de mi equipo o con mi familia, con mis hijos. Entonces, vean, por ejemplo, que a nivel kinestésico bajo no tenemos bajos, tampoco auditivo, nada más aparece aquí una persona y aquí tenemos dos, en el caso de Rebeca y en el caso de Selenia. Que esto no es otra cosa más que decirles, pongan atención a esto. ¿Hay ejercicios para desarrollarlo? Claro que sí, eso lo veremos en otro momento. ¿Qué pueden hacer para desarrollarlo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Rebeca, tiene un visual bajo y un auditivo bajo y un kinestésico medio, perdón, si este es bajo, este es medio y medio. ¿Qué me dice? Se trata de una persona que es flexible, es una persona que se acopla, es una persona que no es guerrera, no va a andar peleando. Pero a veces Rebeca hace falta, pues armarse de valor y pelear por lo que uno quiere, pelear por las ideas. Y en el caso de Selenia es muy similar. En el caso de Selenia, por ejemplo, aquí que tenemos un kinestésico bajo, puede estar teniendo pues cierta dificultad o poca presencia de la afectividad, de acercarse a las personas. Causas debe haber, eso no es gratis, ¿sí? Pero hay que darnos cuenta que ese kinestésico bajo, por ejemplo, si Selenia se dedica al coaching, cuando vea que un coachee está pues muy impactado por lo que está contando, por la historia que está diciendo, pues se va a mantener un poquito al margen, como parece que es de un asunto de respeto, pero no confundamos a veces que no es un asunto de respeto, puede ser un asunto de bajo kinestésico, no sé cómo abordar a las personas. Y vamos a ver, para que lo tomen en cuenta, vamos a ver si el kinestésico bajo, por ejemplo, de Selenia, corresponde a un estilo relacional bajo. Porque hay que vincular una cosa es la percepción y otra cosa es lo que ocurre adentro. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con la parte de estilos de pensamiento. Vean cómo está el equipo. Esto me encanta mostrarlo porque hagan de cuenta que dividimos aquí. Está la parte lógica acá de este lado. Acá tenemos la parte estructural. Acá tenemos la parte relacional y acá tenemos la parte creativa. Si este equipo fuera de una sola empresa, yo les diría que para la innovación, ¿de quién dependen? Pues el que puede estar impulsando, y no necesariamente, sería Juan Carlos Quesada. Y Carlos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un equipo? Aquí son los que siempre están jalando y jalando y jalando. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo diferente, vamos a ponernos en esta situación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los demás? Pues van a estar esperando. ¿Eso es malo? No es malo, solamente es darnos cuenta cómo está la configuración del equipo y a dónde nos puede llevar. Digo, los reportes detallados los tienen ustedes. Aquí estamos mostrando dónde están ubicados. Esta es la parte frontal. Hagan de cuenta que aquí están sus ojos, en esta parte de acá, y acá está la parte posterior. Vean dónde está la mayoría. Están en relacional. Y déjenme buscar a Selenia. Selenia, ¿dónde están? Acá está. El relacional es bajo. ¿Eso qué nos dice? Si fuera una gerente o una directora o una manager, pues entonces es alguien altamente exigente, puede ser que la gente no se sienta tomada en cuenta, ni por la parte de percepción, ni la parte de la kinestesia, ni por la parte relacional. Ese no quiere decir que así sea, pero les voy a poner un ejemplo extremo. Tuve una coaching que me pidieron que le diera sesiones y todo eso, que la evaluara, porque una persona que entró en su equipo, ella la promueve. La hace directora, era una vicepresidenta, y ella hace directora a una colaboradora. Esa directora, esa persona que fue promovida, en menos de 3 meses,
ya estaba embarazada. Pero en los 3 meses previos, cuando la promovieron, eso es de una revista importante. Entonces, pues que estaban sacando la revista y entonces la que fue promovida directora, pues estaba a las 2, 3 de la mañana ahí en lo de la revista, estaba viendo cómo quedaba, etcétera. Entonces, todo el tiempo estaba trabajando. Cuando se entera que está embarazada, entonces pues ya no hace lo mismo. Y como acababa de ser promovida y la revista estaba enfrentando un desafío muy importante, la vicepresidenta traía un desafío enorme, le pregunta, ¿piensas tenerlo? Y la otra era, hagan de cuenta, así, como, ¿quién está aquí? Como Federico, muy relacional. Bueno, acá tenemos, mira, aquí está Natalie y está Brian, ¿sí? Como así, súper relacional. Entonces, esta chica, la que había sido promovida directora al nombre, hizo todo un show en la empresa, todo un drama. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Me está diciendo que yo pues, no tenga el bebé, que no sé qué. Y la otra, que era muy lógica, decía, yo no dije eso, yo solamente pregunté si lo piensa tener. Entonces, fíjense, ahí tenemos unos estilos antagónicos, un alto lógico con un desafío importante en el negocio, en la empresa, que hace una pregunta y eso generó todo un caos en la organización, porque la otra persona era una alta relacional. Entonces, eran perfiles antagónicos. Y no estaba mal ni una ni la otra, solamente eran perfiles antagónicos. Una tenía derecho a preguntar así, claro, lo puede hacer de una manera más amable. Y para eso la entrenamos, para que hiciera indagación mucho más cordial, mucho más sensible, para que la gente no se sintiera ofendida. Y también a la otra le ayudamos a que reflexionara de una manera diferente, porque le decía yo, ¿qué tipo de oferta eras antes? No, pues yo pues estaba todo el tiempo trabajando aquí. ¿Y qué tipo de oferta vas a hacer ahora? No, es que ya con mi bebé, pues eso no va a pasar. Entonces, fíjense que ahí pareciera que era como una promesa incumplida. Yo contraté un perfil así, pero con este cambio, pues a mí me parece que ya no me va a funcionar, porque lo que me ofreció ya no está. Y no quiere decir que la persona incumpla, sino lo que ofreció ya no estaba. Entonces, fíjense que esto es muy interesante cuando lo vemos a nivel de mapa de equipo, que trabajadores dicen, bueno, nosotros vamos a organizarnos, vamos a hacer qué. Tienen perfiles muy amplios, debo decirles, que, por ejemplo, en este caso Juan Carlos, que casi, es más creativo, pero casi tiene un cuadrado perfecto. Juan Carlos con cierta frecuencia puede ser que esté bien. Si fuera mi coachee, ¿por dónde le indagaría? ¿Cuánto tiempo se tarda para tomar una decisión? ¿Cuántas vueltas le da a su toma de decisiones? Y ya una vez que tomo la decisión, ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarla? Yo creo que por ahí habría que trabajarle algo. Nada, no lo conozco, pero nada más a nivel de identificar. Luego, ¿a quién iba a ver que tenía un bajo auditivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha perdido. Kendall. Vean, Kendall tiene lo vimos que tenía un bajo auditivo, ¿cierto? Y aquí lo tenemos con una alta orientación a las personas, alta orientación a la estructura y alta orientación al objetivo y a los resultados. Menor creatividad. ¿Eso qué significa? Bueno, sí, tiene un bajo auditivo, pero es un alto, déjenme regresar para ver el kinestésico. Kendall. Tiene un bajo kinestésico, un medio kinestésico y un bajo auditivo. Ok. Fíjense, acá, en el caso de Kendall, a nivel de percepción es promedio, pero a nivel de procesamiento no, a nivel de procesamiento es alto. Entonces, muchas veces, en el caso de... Y miren que yo no conozco a ninguno de ustedes, ¿eh? Estoy haciendo una interpretación. Si alguien me dice no, me manda una carta reclamatoria, por favor. En el caso de Kendall, puede tener una brecha entre lo que expresa, lo que logra expresar. Creo que es menos lo que expresa que de lo que tiene. Tiene mucho más para ofrecer que lo que muestra. Y eso, pues yo creo que se puede trabajar muy bien. Porque hay como una fuerza interior que no ha logrado salir y no logra salir porque la percepción bloquea. La percepción está ahí. Y es posible que sea por cuidado o porque trae una historia familiar de restricción, etcétera. Entonces, hay que abrir esos candaditos porque el perfil está muy bien.
salvo que tuviera que hacer estrategias creativas, disruptivas, pues yo diría trabajarle un poquito, pero no tanto, pues sí, a lo mejor pensamiento lateral o algo por el estilo, dependiendo de lo que tuviera que hacer Kendall, ¿no? Pero la verdad es que tiene muy buen perfil y lo expresa poco. Ahora sí, díganme ustedes a quién le hago la interpretación, porque son muchos. Díganme ustedes A Elías. ¿a quién? Elías, no lo vi. ¿Dónde está? ¿Pero él quiere o es un pedido de Carlos? No, No le haga caso, Josefa, no le haga caso. No haga el le- mío, haga el de Carlos Aguirre sin problema. Y ahí está Rebeca Aguirre, que es la hija. Bueno, José Carlos no lo hizo, pero ahí está también. Sí, Carlos Aguirre, bueno, ya les comentaba, que es, por ejemplo, este mismo evento, pues es un evento muy del perfil de Carlos. Oigan, vamos todos, convoca, tiene una gran capacidad de convocatoria y los va a llevar ahora en las neurociencias, luego les va a llevar algo de, si se junta con Elon Musk, los va a trepar a una nave espacial. O sea, los va a estar invitando, los va a llevar a un lado, a otro. Eso está muy bien cuando ustedes dicen, yo me sumo porque con esa persona siempre voy a encontrar algo novedoso. Eso está muy bien. ¿Sí? Entonces, Carlos es una persona que sí tiene una dominancia con respecto a la parte creativa, piensa mucho en las personas, cuida mucho su estructura y no deja de lado los objetivos. Entonces, es una persona que siempre va a estar a vanguardia, siempre va a ser vanguardista, Carlos. Y se va a llevar a la gente, pero vean, eso es interesante porque casi es que identifiquemos cuál es la ruta, cuál es el mapa del tesoro del pensamiento de esa persona. En el caso de Carlos, primero ve qué hay de nuevo, luego con quién se va a sumar, con quién se va a juntar, luego viene el cómo y ya luego vemos el qué, o sea, qué exactamente, en qué lo vamos a aplicar, etcétera. Pero él va a encontrar cosas nuevas y ve quiénes del equipo, de la gente que conoce, se puede sumar en esta iniciativa, pero logra convocarlos muy bien. Entonces, ese es un buen perfil de líder que ustedes lo reconocen seguramente y lo siguen, si no, no estarían aquí. Entonces, ahí es una persona en la cual se puede confiar porque van a pasar esas cosas. En el caso de Natalie, por ejemplo, tiene un perfil súper similar, ¿se dan cuenta? Juan Carlos, también, Juan Carlos de diseño tiene más estructura y eso a veces hace que nosotros mismos demos vueltas. Déjenme buscarles un antagónico. Veamos de lo que tienen activa la cámara. El de Yoconda. Perdón. Yoconda, ¿dónde estás, Yoconda? A ver, déjame ver. Perdón, el de Natalie dijiste que era similar al de... Al de Carlos. Al de Carlos, ok. Ah, bueno. Okay. Yo pedí el mío también por ahí. ¿Cuál es el tuyo? Yadira Mena. Lo iba a basurear Nati, ¿verdad? Déjame encontrarte Yadira. Sí. Está en el centro, ahí justo en el, como rosadito, ahí. Yadira, tú vas con todo el mundo. Tú con todo el mundo buscas llevarte bien. Ahí te acoplas. Eres una persona que fluye mucho y vas a privilegiar porque está un poquito más amplio tu orientación a personas. Entonces vas a empezar a las personas, tu siguiente viene la estructura y después te vas a lo creativo y luego vienes para acá, para lo lógico. Entonces, tu punto de partida siempre va a ser las personas. Y luego, ¿cómo? ¿Quién? Y el cómo. El quién. E incluso, tal vez observa tu lenguaje, cómo hacen las preguntas. Posiblemente dices, bueno, ¿quién va a ir? ¿Quién va a estar? ¿Quién lo va a impartir? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, ¿cómo va a ser el asunto? Y ya, las preguntas que hacen las personas, si ponemos atención al lenguaje, es súper interesante porque eso nos marca la pauta de cómo piensa. Por eso es tan importante la parte auditiva, porque nos va a permitir escuchar. Nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que está pasando en este proceso. ¿Y de quién más? Así que... El de Yoconda, porfa. Josefa dice Yadira que el de ella porque dice que no se siente identificada con lo que leyó en el reporte. Ah, no, cuando lo leí, pero ahorita ya me lo analizó. Cuando yo leí todo el test, habían algunas cosas de recomendaciones que decía, por ejemplo, trabajar en la disciplina. Y yo decía, y a veces me dicen que soy como muy orientada a disciplina, pero habían detalles ahí que de hecho lo leí con Osman y
y habían cosas que yo decía, no me identificaba, pero... Dime cuál no, dime una que te acuerdes que no. Sí, uno de ellos era la de disciplina y creo que había algo de estructura también que había que trabajar. Pero es posible. no es lo posible. tengo a mano. Mira, aquí no se aprecia mucho por el tamaño de la gráfica, no se aprecia mucho, pero ¿cuál te salió en recomendación? ¿Estructura? ¿De trabajar es la estructura? Sí, ¿O la estructura. parte lógica? No, la estructura. ¿Sí? En la última página, ¿vienen recomendaciones de estructura o de lógico? No me acuerdo, ahí tendría que buscarlo para ver, porque sí me acuerdo de las cosas que sí me llamaron la atención. De estructura, porque yo lo revisé, ella me lo compartió, es mi esposo. Entonces, de estructura. Entonces, esa es la parte que no le hacía mucho sentido. A ver, Hoffman, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, a la izquierda, ahí. Ah, Osman, fíjate, al que le falta estructura es a ti, y ella te suple. Exacto, por eso somos esposos. Bueno, muy bien, pero, observen estas cosas. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Daniel Quesada es mi esposo y yo soy Natalie Nelson. Bueno, espera, déjame terminar con Hoffman y con Yadira. Ok. Porque, por ejemplo, fíjense, aquí Yadira tiene, sí, ¿verdad? Yadira, ¿cierto? Ok. Yadira tiene menor orientación a personas y Yadira con cierta frecuencia le debe estar diciendo a su marido que no sea tan noble, que no se deje, que no ceda tanto, que no sé qué, porque en el caso de Hoffman es posible que cede hasta que siente que están abusando y se lanza a la parte lógica y dice, ya basta, ya no voy a permitir más esto. Entonces, eso es como vivir en un antagónico interno. Y no, de repente puede ser que tú marques límites cuando ya estás up to the mother. ¿Sí? Para que no sea feo. Entonces, aquí es muy importante que tú te des cuenta que este es tu dominante y que eso te puede hacer que tú cedas en situaciones en las que de verdad cedes por afecto. Pero cedes con distintas personas, puedes ceder incluso hasta con tu esposa. Ok, ya cedo para no discutir, ok, cedo para esto, cedo para con tus hijos y demás. Y no está mal, sino solamente que pues cuides esto para que no te traiciones tú mismo porque te peleas internamente. Algo que no debiste hacer y que se dice, que no sé qué, y de pronto tú vas a tender a ceder porque tu lógico no es el más alto. Pero hay ocasiones que puede ser que te sientas incómodo. Tienes un perfil muy amplio, también Yadira. Yo creo que eso lo que les permite entenderse es que los dos tienen perfiles amplios. Entonces, más que complementarse, se caen re bien, se gustan a sí mismos. Entonces, por eso es que, podemos hacer a veces una buena pareja. Yo admiro a la pareja porque se parece a mí y yo me parezco a ella. O a veces, dependiendo de los años, nos vamos como mimetizando con la pareja. Y no nos damos cuenta que, pues bueno, le vamos copiando y vamos dejando de lado nuestro propio perfil, el perfil que ahí puede ayudar. Y muchas veces los dos conviene que conversen acerca de qué están permitiendo los dos y sobre todo con otras personas, porque les rige mucho eso. Yo creo que Yadira tiene un poquito más de estructura, tiene un poquito más de estructura que tú, pero no tanto. Donde pueden tener ustedes sus diferencias es en la parte de los qués. Puede ser en la parte del dinero, puede ser en la parte de en qué invierten, puede ser en la parte del resultado que se espera. Tu exigencia, Hoffman, puede ser mayor, pero vas a permitir cosas porque quieres a las personas, porque amas o porque las personas necesitan. ¿Hace sentido? ¿Esto? Sí, mucho sentido. Gracias, Josefa. Ok. Y luego, ¿cuál es la otra pareja que tenemos? Bueno, sí, Daniel Quesada y Natalie Nelson, pero él quería... No te preocupes, Natalie, que si veo algo que no deba decir, no lo voy a decir. No, en realidad era como más el análisis de Daniel, pero tranquilo, también nos puede hacer como pareja, no importa. Ok, ¿es Daniel tu pareja? Daniel Quesada y yo soy Natalie Nelson. Él está acá. Estás hasta acá. No, pues ustedes sí se pelean. Por supuesto.
Daniel tiene más estructura y tiene más rigor y tú no estás de acuerdo en ciertas cosas y ahí se andan peleando por eso. Es como si fueran antagónicos. Aunque Daniel puede ser que se acople contigo muy bien porque entiende tus ideas y te puede seguir en ellas y ve que pueden ser interesantes o atractivas. Pero yo creo que las discusiones de ustedes dos están por la estructura, que Daniel no está de acuerdo en ciertas cosas que tú te atreves a hacer con mayor facilidad, porque tú eres más hemisferio derecho. Ok. Entonces, fíjense que eso es súper bonito porque dice, ok, ya entendí. No es un asunto de que ella sea irreverente o que no entiende, sino yo creo que necesitan ponerse de acuerdo. Una sí, vayan negociando. Esta, ok, yo me sumo contigo en esta y en esta analicemos con mayor detalle, porque Daniel te puede ayudar a analizar con mayor profundidad las cosas. Entonces, cosa que a veces a ti te cuesta trabajo darte cuenta, porque tu estructura, si te das cuenta, mira, tu estructura está, aquí está potenciado. Eso es un nivel preferente. Lo tienes en el siguiente nivel. Digamos que fluyes, pero hay muchas tareas que a ti no te gusta hacer, que incumples con las tareas que te tocan. Y ahí pueden venir los reclamos de parte de Daniel. Entonces, y a veces puede parecer que te falta disciplina o que te falta constancia, etcétera, pero tiene que ver con la estructura. Entonces, cuando eso pasa, dices, bueno, a ver, si yo no estoy haciendo ejercicio porque me falta disciplina, porque mi cerebro no lo tiene así, pues voy a contratar a alguien que haga el ejercicio por mí, a ver si así adelgazo. ¿No? Que lo haga él por ti. Entonces se dan cuenta, ustedes aquí sí tienen una brecha importante que tiene que ver con la estructura, a diferencia de Yadira y Hoffman, ¿no? Que ellos tienen más diferencias, pueden tener porque Hoffman sea más, pues más complaciente con ciertas personas. Gracias. ¿Quién más? Y eso no les digo otra cosa, porque cuando son adultos les explico cómo les va en la cama también. No está bien. Muchas gracias. En alguna ocasión vamos a dar un taller de encuentros íntimos a partir de los estilos de pensamiento que hacen, o de la percepción. Alguien más me había dicho que le comentara. ¿Quién fue? Yoconda ya pasó. Yoconda, ¿dónde está? Ah, acá. Acá ya había Yoconda. Ah, pues es que Yoconda tiene un dato lógico. Yoconda, eres muy exigente. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Eres muy exigente. Y fíjate, tienes buen nivel de orientación a personas y orientación a la creatividad, pero la gente te va a ver como rigurosa, exigente, a veces te pueden ver como inflexible o como intolerante. Y sabes cómo no es necesario desarrollar la parte relacional ni la parte creativa como tal, esforzarnos en eso. Solamente lo podemos trabajar, o sea, no solamente, hay un camino para trabajarlo desde el lenguaje. Por ejemplo, la manera en que hablamos, la manera en que pedimos las cosas, la manera en que preguntamos. Y el uso de la indagación es clave para que la gente no te vea como alguien de mucho rigor o de mucha exigencia o muy exagerada. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2. ¿De qué edades? 14 y 10. Uy, yo creo que te sufren. Sí, mucho. Se quejan. Digo, el de 14 está muy chiquito para hacerle la evaluación, pero ¿me dijiste el otro de qué edad? 10. Están 14 y 10, ¿verdad? Sí, están chiquitos para hacerles la evaluación. Pero hay otras pruebas que son para niños, aunque debo decir es que todavía no está definido el estilo de pensamiento. Ahora, y eso más o menos a los 18, 20 años ya podemos hacer una evaluación que nos dé una mayor consistencia, de que ya va a ser ese camino. Pero lo puedes ver, por ejemplo, si uno de tus hijos es más creativo, es posible que no se sienta comprendido por ti, porque tú priorizas la responsabilidad, la obligación, los deberes, como dijeron los españoles, etcétera, antes que el disfrute
o la diversión, el gozo, y tus hijos posiblemente estén en esa etapa. Más allá de que estén en una etapa de jóvenes o de la adolescencia, están en un proceso todavía de reconfiguración de sus estilos de pensamiento. Entonces, ahí le digo, no me estás pidiendo sugerencia, pero algo que te podría funcionar muy bien es como trabajar en tu flexibilidad de decir, esta tarde libre, una tarde libre. Y te la aguantas como tarde libre, porque puede ser que a ti te incomode. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo el tiempo? Suéltalo. No es soltar solamente, sino que suéltate, suéltalo y suéltate de esas cosas. Yo sé, es complejo porque tu cerebro está muy determinado hacia lo lógico, pero pues muchas veces la intención de la educación de los hijos, el objetivo es que hagan las cosas bien y el propósito es que sean personas de bien. Pero el modo en que nosotros corregimos, en que nosotros educamos, eso es lo que a veces no ayuda. Entonces, yo no sé si estás en coaching o no, pero creo que a través del coaching, mi recomendación sería trabajar lenguaje. Y trabajando el lenguaje, vas a hacer algo que se escuche tu voz mucho más dulce, más, como de menos carácter, aunque no se pierde el carácter. Muchas gracias. ¿Cómo? No, que súper, que muchas gracias. Cuando yo estaba entrenándome en coaching, una cosa que trabajé fue el ser más suave. Incluso, ¿cómo le hacía yo? Empecé a inclinar la cabeza, así para cuando hacía yo preguntas, para verme más suave. Porque cuando uno ve de frente, cuando uno ve directo, entonces las personas sienten la mirada fuerte, sienten la voz fuerte, la voz determinante, la voz clara, las palabras claras, directas. Entonces lo consideran a uno agresivo o lo consideran a uno muy, sí, muy rígido. Y la verdad es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas. Entonces, muchas veces suavizándonos, poniendo la cara, oye, mi amor, le puedes decir a tu hijo, oye, mi amor, te encargo esto, oye, mi amor, aquello. Oh, la regla es esta. Sí, mi vida, sí te quiero mucho, pero la regla es esta. Entonces, pero también trabajar un poco en la flexibilidad. Eso va a ayudar mucho. 1.000.000, gracias. Vas a ser más feliz. Los hijos te lo van a agradecer. Gracias. Sí, de nada. Muy bien, ¿quién más? Yo quiero el mío, Gabriela Quesada. ¿Dónde estás, Gabriela Quesada? Abajo a la izquierda. A ver. Es que ando moviendo las fotos de la camarita aquí para poderles ver. Ah, ya te vi. Gabriela, tú estás en el control, en el orden, en la disciplina. Tienes una cara muy dulce. ¿Por qué te puedes portar a veces tan rígida, no? Sí, en realidad lo que esa parte, yo estoy consciente de que como soy la parte estructurada, me llamó la atención la parte de la creatividad. Normalmente trato de ser creativa, ¿verdad? Pero entonces esa es la parte que quería como saber qué otros variables tomen en cuenta ustedes. Yo vi las recomendaciones, pero en mi trabajo constantemente tengo que aplicar la creatividad, entonces por eso era mi duda. La creatividad, hay que ubicar que la creatividad no nada más es una función. La creatividad la podemos ver de muchas formas. Por ejemplo, puede ser la creatividad, la innovación, las ideas poco usuales, la podemos ver en la flexibilidad para el cambio, la podemos ver en la aceptación del otro diferente, que te propongan algo y que tú digas, ok, vamos a probar, vamos a lanzarnos. Incluso, fíjense que esta prueba es resultado pues, de la propuesta de Emilio. Emilio, al estar trabajando coaching con jóvenes, cuando me dijo, José, ¿por qué no la digitalizamos? Y nos asociamos en eso, dije, va. Y vamos, yo tengo, en esa época yo tenía muy alta la estructura. Incluso en coaching ontológico decían que no querían pasar a evaluación conmigo porque yo era muy ruda. Y yo decía, no, la verdad es que yo no soy ruda. Yo soy clara y directa, entonces yo nunca a un alumno, nunca le dije, tu interacción no funciona. Nunca. Pero ellos tenían la idea de que yo era así muy ruda porque hablo directo y hablo así. Entonces, yo les decía, bueno, ya que te evaluaste, tú dime si tu interacción certifica o no. Y esa no, pues no, ok. Claro que cuando uno le ayuda a la gente a que se confronte con sus propias incompetencias, les cuesta mucho trabajo. Y eso lo sienten rudo.
Entonces, en tu caso, esos perfiles no tardando van a ser súper, súper cotizados, porque vean también, ve Gaby, aquí por ejemplo que tenemos hacia la parte de estructura, estás tú, está Luis, está Daniel, pero ve la mayoría no están en la estructura. Y ese es un fenómeno que estamos encontrando, que lo estamos llevando a investigación. De hecho, me voy a meter al doctorado nada más por eso, porque cada vez tenemos menos estructura. Y al tener menos estructura, tenemos mucha pérdida de dinero en los negocios, no se arma todo eso. En las escuelas, por ejemplo, cuando hacemos este ejercicio, que ahorita se los puse así, pero que dividimos en cuadrantes y se colocan los maestros, entonces tenemos un maestro así como tú que está en este extremo y todo lo demás vacío en la estructura y casi vacío en la creatividad, pero están en relacional, están todos así como apiñados, parecen cacahuates de eso con garapiñado. De verdad, están todos ahí. Entonces, fíjense ahorita, por ejemplo, que tenemos una tendencia de los maestros con mayor orientación a las relaciones. En una temporada funciona, pero en otra no. Voy a poner un ejemplo a nivel de negocio. Trabajé con un grupo turístico y en el 2015 de Acapulco, que tenían veto de Canadá y veto de Estados Unidos. Y tenían una ocupación, 2,000 habitaciones y tenían una ocupación en promedio a veces 5% de ocupación, imagínense. ¿Y cómo sostiene la operación de toda la gente que maneja sus hoteles y el fórum y el centro de convenciones y todo eso? Bueno, cuando hicimos la evaluación de toda la gente comercial, del área comercial, impresionante, porque nada más teníamos 2 acá en la parte lógica y teníamos casi todas acá. Y le digo, tienes un montón de hostes. O sea, no vas a salir adelante con este equipo para ventas. Necesitas contratar, que aquí tienes 2 que son con alta orientación a los objetivos y al resultado. Yo supongo que son las que tienen las mejores ventas y las que te traen el 5% de la ocupación. Y así fue, ¿eh? Yo no conocía a la gente. Entonces, el darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, un perfil así y todos están acá, la mayoría de estas personas, en ese caso, tenían el lenguaje, es que por inseguridad los clientes no vienen. Es que no, ellas no iban o ellos no iban a buscar a los clientes porque el lenguaje de la inseguridad lo traían en su cabeza. En cambio, estos dicen, no, pues, ¿a cuál inseguridad? O sea, tenemos que traerlos, tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante. Y se enfocan. Y las personas de estructura se suman, en tiempos de crisis, se suman al resultado y a la orientación, a la consecución de los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que este perfil, te les digo que va a ser muy codiciado y tienes buen perfil, o sea, tienes buen nivel de relación con las personas, no pierdes de vista el objetivo. Y en la creatividad lo tienes en buen nivel, no está mal. Nada más hay que cuidar, también igual que, como le decía Yoconda, o Selena, no me acuerdo, que les decía, hay que cuidar las formas, la forma en que decimos las cosas. Pero esto de verdad que nos salva mucho porque nos permite concretar. En perfiles, por ejemplo, miren, déjame ver a alguien que tiene menor estructura, menor. Por ejemplo, es que están muy bien. Pues en el caso de Mario, que parece, pero es que lo tienen en buen nivel preferente, fluyen con eso, vamos. Y también tiene que ver con la educación que traen, cómo fueron criados, porque si bien es cierto, su menor es el de la estructura, no la traen tan baja. O sea, traen un nivel de estructura casi todos que fluyen con eso. Ah, pues que hay que hacer este trabajo, lo hacemos. Hay que hacer aquello, lo hacemos. Si hay que hacerlo, se hace. Pero no lo traen tan alto. Sin embargo, que no lo tengan tan alto, esto, en el caso de Mario, voy a hacerlo como la bolita mágica. Mario puede ser que postergue varias cosas. Después, mañana. Ya, yo sí puedo, yo sí lo logro. Entonces lo posterga. ¿Es así, Mario? ¿O estoy mintiendo? Muy bien. Bueno, Perdón. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo con... Pues hasta postergaste contestar, Mario. No, es que no, estaba con el tema aquí tecnológico, pero muy de acuerdo con su apreciación. De verdad, soy el menos estructurado en la gráfica, pero como usted lo dijo, y muy acertadamente, mañana lo logro, y si no, pues pasado mañana, pero lo voy a lograr de alguna forma. Sí,
Pero yo creo que batallas mucho también en cuanto a lo que debe ser y la flexibilidad hacia las personas. Hay ocasiones que yo creo que siente o te pasa que cedes, como dicen, cedes por convivir, cuando deberías de, para algunos, tal vez te verían como si te faltara carácter. Entonces, cuando llegas a esos niveles, entonces te aparece el carácter y entonces marcas límites y rompes. Claro que sí. Sí. Esto es de brujería, ¿no es cierto? Esto es neurociencias. Entonces, es interesante y fíjate que es interesante darse cuenta. ¿Tienes pareja? Sí, claro. Aquí está oyéndome. Ok. Por ejemplo, si ella tiene alta estructura, bueno, sus dificultades, sus conflictos deben estar por aquí, por esto. Si es que ella tiene más alta estructura que tú. En ese momento se está riendo porque sí. ¿Porque sí? Ok. Sí, entonces se convierte así en que te persigue porque tienes que hacer, porque tienes que cumplir, porque no hiciste, porque se te fue el tiempo, porque quién sabe qué. Totalmente. Ok. Bueno, pues miren, la idea de compartir con ustedes esto es que ustedes como coaches, como consultores, pues entre más conozcan esto, cuando se lo presentan a sus coaches, les va a ayudar mucho para decir, ok, ya me di cuenta de esto. Y esto también te permite entregar interpretaciones mucho más poderosas y también establecer una línea de indagación. Por ejemplo, si yo desde el coaching voy a hacer una línea de indagación, entonces voy a trabajar coaching con Carlos, empiezo a preguntarle por las personas o por la creatividad, por estos dos. Pero ya en el momento que empecé a avanzar, si yo quiero preguntar algo que se le pueda dificultar o dónde pueden estar sus quiebres, generalmente pueden estar aquí, en la orientación a los resultados, eso que tanto puede permitir. Digo, Carlos es una persona que se ha formado mucho, sin embargo, bueno, pues aquí, ¿qué está pasando con esto, no? Puede haber aquí un espacio de trabajo. Y así, con cada uno de ustedes, ¿dónde está el espacio de trabajo con Mario? En la estructura. ¿Dónde está? Y en el antagonismo que se ve aquí. ¿Ok? Entonces, si yo voy a dar coaching, yo trabajaría esto. Aquí en el caso de Selenia, pues voy a trabajar la parte de orientación a las relaciones, de ahí me voy a la estructura. ¿Qué tanto Selenia tiene quiebres en esta área? Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, se ve increíble. Cuando hacemos la presentación del reporte en las empresas, no sé, yo creo que ustedes pueden ver una de las conferencias que di de neurociencias. Ahí presenté un caso de una empresa donde tienen prácticamente vacío acá y una persona en estructura. Y evaluamos a todos los directores. Y lo más interesante, ¿saben qué fue? Que primero se les explica así, qué cosa es percepción, qué es pensamiento, y luego les presentamos su gráfica. Y se dieron cuenta por qué no habían avanzado y que traían 4 años de demora de proyectos de innovación. Pues es que no tenían a nadie aquí, a nadie. Ahora ya están contratando a una persona para que se haga cargo de esos proyectos de innovación. Esto sirve mucho cuando hacemos consultoría porque los clientes les mostramos a los clientes que les hace falta, qué perfil va a complementar, qué perfil les va a ayudar, qué perfil va a ser un detractor. Con este cliente que les decía yo de Acapulco, tenía un director comercial súper orientado a personas, súper orientado, o sea, más creativo y orientado a personas. O sea, él no va a salir adelante para llevar el área comercial a donde lo necesita el negocio, no donde lo necesita el director, donde lo necesita el negocio. Necesitan traerse un perfil de estos, como el de Gioconda. Pues se lo buscaron y ¿de dónde creen? Les aviso, se lo trajeron de Panamá. Lo encontraron en un hotel de Panamá, se lo trajeron y en menos de 2 meses ya estaba llevando vuelos charter de Canadá. O sea, es así, o sea, si no lo tengo aquí, si no lo voy a resolver, entonces va a buscar solución en otro lado, pero no se quedan de brazos cruzados, que es el caso de Selenia, que es el caso de Gioconda, o que puede ser el caso de Mario, nada más que Mario, pues en este caso, tú vas al objetivo, pero después te regresas, haces esto, tienes ese vaivén. Entonces, ya una vez identificado, dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me detengo? ¿Qué vas a hacer para detenerte? Puede ser que te apoyes. Uno, es en tu pareja, o te apoyas en alguien con una estructura más lógica, como para que te jale, que no te permita caer en la contemplación, en la consideración. Bien.
pues por mi parte yo creo que ya eso es todo por hoy. ¿Ustedes qué opinan? Carlos. Bueno, de mi parte, muy complacido por la calificación, de verdad, impresionado, porque pues he escuchado a lo largo de la conferencia las habilidades que tiene usted para calificarnos y bueno, realmente he pasado por varios test de estos a través de las maestrías y, ¿verdad? En la universidad, pienso que con un grupo me considero como parte de varios, ¿verdad? Porque todos presentamos las características muy similares, ¿verdad? Uno u otro se sale u otra se sale, ¿verdad? Pero presentamos, el promedio tiene mis características y eso me llamó la atención al principio. Si bien es cierto, una indicación, una inclinación más hacia el derecho o izquierdo, el promedio tiene mis características. Entonces, como que al principio me sentí muy relajado, ¿verdad? Pero ahorita que usted lo menciona, pues entonces sí, ya me veo que sí, tengo problemas de estructura, ¿verdad? Siempre he considerado que mi problema, o al menos mi debilidad, para no decir un problema, es estructura. Sin embargo, cuando vi al inicio de la presentación que todos tenían el mismo promedio, pues digo yo, no, vamos bien, vamos bien. Pero cuando usted se refiere individualmente al análisis personal, veo que continúo con problemas de estructura, ¿verdad? Sin embargo, ya le digo, me ha ayudado demasiado, por lo menos en el análisis personal en este momento. Y no, muy acertado el comentario y la evaluación de cada uno de nosotros. Bueno, al menos la mía personal. Sí, a mí me gustaría que Emilio, si nos escucha, que les compartiera un caso que es muy, muy interesante, de un caso al que él le dio feedback de un cliente, donde vemos la falta de conciencia que tenemos nosotros con respecto a nuestro propio perfil. Y no es ni bueno ni malo, de verdad, eso es importante que ustedes lo comprendan de esa manera, lo entiendan de esa manera. No es bueno ni malo, solamente es así funciona mi cerebro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hacerme cargo. Hay algunas cosas que yo puedo, lo que les decía, si a mí no me gusta llevar a mis hijos a la escuela porque es parte de una estructura, es una rutina, eso está en el área de la estructura, a mí no me gusta hacerlo y si lo voy a hacer, me voy a forzar y si me voy a forzar, me voy a estresar y me voy a poner de malas y la experiencia no va a ser agradable, entonces, ¿qué hago? Contrato a alguien, o sea, busco cómo resolverlo de otra manera. No siempre tenemos que desarrollar esa área. Es importante, por lo que decías, Mario, tenemos que pensar qué quiero y hacia dónde voy. Necesito darle un poquito más de fuerza a lo lógico para enfocarme, porque ahorita voy con objetivos, o necesito darle más fuerza a lo creativo, porque quiero innovar, porque quiero hacer, entonces me enfoco hacia allá. Pero no necesariamente me tengo que enfocar en el que está más bajo, que eso ha sido una historia muy, muy típica de decir, vamos a enfocarnos en lo que está abajo, en lo que está, porque eso está mal. No está mal. Realmente tenemos que ver las circunstancias que estamos enfrentando y las necesidades o los deseos hacia dónde vamos. Para que ahí es donde necesitamos poner nuestro enfoque. Si algo me está estorbando o algo no lo estoy logrando, ahí pongo mi enfoque, pero no en el que tengo bajo. No tiene sentido poner el enfoque ahí. Lo que tengo bajo, y a nivel de pareja, lo voy a negociar. Eso sí es conveniente y eso con una plática de coaching, un diseño de conversaciones lo podemos resolver y también con una constancia y una revisión permanente si el acuerdo está vigente o lo actualizamos. Pero eso es muy importante. Y el caso que le voy a pedir a Emilio que comparta con ustedes tiene que ver con una directora que ella se ubicaba lógica. ¿Emilio? Bueno, les comparto este caso. Es de una persona que es uno, como se los comentábamos al principio, en los resultados no siempre vamos a encontrar un grado de satisfacción, dado que de alguna manera se nos ha venido diciendo que somos de alguna forma.
¿no? Creo que alguien ya lo comentó por aquí, que no le hizo mucho sentido, pero al momento que le explican que no le hizo mucho sentido ciertas cosas, pero al momento que empieza a decantar la información o a bajar o a checar las otras características, pues bueno, ya empieza como a hacer clic esto, ¿no? Esta persona era una directora de una institución financiera a la que ella le decía, cuando ve su reporte me dice, es que sabes que yo no estoy conforme con lo que me entregan, porque al final, pues bueno, la parte lógica es la más baja y a mí todo el mundo me dice que soy una persona extra lógica. Y digo, bueno, pues está bien, o sea, si quieres vamos avanzando y vamos revisando y ya si queda duda o eso, vemos qué hacemos, ¿no? Al final, pues vemos qué podemos rescatar de esto y si es necesario, pues se vuelve a aplicar la prueba. Vamos avanzando y ella me insistía en la parte que pues, no le hacía sentido y que ella era altamente, bueno, alta lógica, porque todo el mundo se lo venía diciendo. Y le digo, bueno, ¿y a qué te dedicas fuera de esto? Me dice, mira, yo no tengo como muchos hobbies, a mí la verdad es que me gusta irme a pasear y eso, pero realmente pues como que no. Dice, pero hago labor social, eso me gusta mucho. Y a ella le salía muy el relacional como el más alto y ella decía que estaba mal. En primera, pues bueno, una persona que es muy relacional siempre va a buscar esta parte de ayuda, ¿no? O sea, enfocarse a la ayuda, al altruismo y este tipo de actividades. Y pues bueno, resulta que sale en una de las preguntas que ella donaba dinero a un comedor popular. Estos comedores, pues supongo que también los hay por toda América Latina, que son, pues todos funcionan por medio de donaciones. Entonces le digo, oye, pues está muy interesante y qué padre que te dedicas a eso y que apoyas, ¿no? Y le digo, oye, ¿y en dónde está? Está en un lugar por aquí cerca de la Ciudad de México que se llama Toluca. Exactamente, bueno, pues eso es en un poblado, es más hacia el campo. Y le digo, ¿y qué padre? ¿Y cuántas personas son? ¿O cuánta gente atienden? ¿Cuántas mesas? Y me dice, no sé. Le pregunto, ¿cómo que no sabes? O sea, bueno, es que yo nada más dono el dinero y confío en que la gente lo va a ocupar para lo que se necesita. Y le digo, a ver, espérame, o sea, digo, creo que ahí hay algo que me interesaría saber, ¿no? Le empiezo a hacer preguntas y pues resulta que ella nunca había ido al comedor. Alguien la invitó a ella a que contribuyera con esta donación y pues vamos, ella fue donando, pero nunca se cercioró, nunca había ido, nunca fue al comedor, nunca ha ido. Entonces nunca lo ha visto operando, nunca ha visto si su dinero es usado para ese fin y eso no es una característica de una persona lógica, ¿no? Entonces le empiezo a mostrar este ejemplo de que, por ejemplo, una persona que es altamente lógica se encarga de saber o de estar seguro que los fondos están siendo utilizados para lo que realmente pues están pretendidos. Entonces, con este tipo de cosas, esta persona se empieza a dar cuenta y dice, ay, mira, fíjate, yo, como toda la vida, todo el mundo me ha dicho que soy súper lógica, pues yo pienso que soy de esa manera y pues no, resulta al final que no es así. Le empiezo a mostrar otros ejemplos y se da cuenta que con su mismo equipo de trabajo, ella empieza a hacer muchísimos reprocesos. Ella se empieza a meter tanto en los procesos que entorpece el avance que lleva la gente, digamos, se mete a la operación otra vez y hace que los proyectos prácticamente se regresen al principio porque pues ella piensa que los puede solucionar sola o de la forma en la que a ella más le gusta o piensa que es conveniente de acuerdo a su experiencia. Entonces, una persona que es altamente lógica difícilmente va a aceptar los reprocesos como parte de la cotidianidad o de algo que debe ser, ¿no? Entonces, digo, como ese caso tenemos bastantes y tiene que ver más con una cuestión de creencias o de que nos han dicho que somos de alguna manera cuando realmente, pues bueno, nuestra configuración es de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el caso que nos sucedió con esta persona. Muchas gracias, Emilio. Me gustaría que Andrés, que nos acompaña del equipo, él está dedicado a la docencia, trabaja en la UNAM y que nos compartiera desde su enfoque para los docentes y todo esto en el norte de manera breve.
y tenemos una muy jovencita, Abby, que le aplicamos evaluación. Ella llegó con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro y se integró, ella es psicóloga, y ella andaba buscando neurociencias, entonces ella ha vivido con nosotros una transición y ella tiene buen nivel de estructura, y también que nos comparta brevemente y ya cerramos con ustedes. Si les propongo eso. Andrés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Andrés Márquez, me da gusto saludarlos desde acá, desde la Ciudad de México. Y sobre todo saber que nos estamos conectando con varios países de Centroamérica y Sudamérica, me encanta la idea, ¿no? Varios de mis grandes amigos son algunos costarricenses y otros guatemaltecos, entonces, pues bueno, es un gusto saber que ahora nos conectamos con ustedes. Les comento un poco desde la visión del docente. Neurotest a mí me ha ayudado demasiado a identificar cuáles son los puntos que yo tengo que desarrollar de alguna manera más fuerte y también cuáles son los puntos de aprendizaje donde yo tengo que impactar de mayor manera con mis estudiantes o por dónde llegarles a ellos. De pronto resulta que uno empieza a analizar y a darse cuenta cuáles son los perfiles de los estudiantes sin que les apliquen necesariamente el neurotest. Quiero decir, a partir de todo este conocimiento podemos empezar a darnos cuenta cómo se mueven y qué tipo de canal de percepción o de estilo de pensamiento dominante tienen algunos de nuestros chicos. Y eso entonces permite que lo que vamos diciendo y lo que estamos tratando de hacer llegar como mensaje se adecue a los canales necesarios para llegar y que efectivamente se cumpla con eso, ¿no? Para mí la elaboración de neurotest, la primera vez que hice neurotest, debo decirlo, estaba yo un tanto escéptico, ¿no? Porque bueno, uno hace test y test y test y más en la era del internet, se topa con muchos. Pero ya después, cuando yo concluí y reviso el informe, bueno, pues era una descripción de mis más grandes secretos, ¿no? Y mis más grandes debilidades, donde efectivamente me decía cosas que tenía que hacer que no me gustan hacer. No, me decía, bueno, tú tienes que buscar más este asunto de la estructura. Y a mí que no me gusta, bueno, pues efectivamente me resultaba absolutamente complejo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy más enfocado hacia el área creativa y relacional, ¿no? No tanto hacia la parte lógica estructural. Y eso hacía que yo tenga, o eso hace que yo tenga que trabajar mucho más ese lado. Entonces, me da mucho gusto saber que a ustedes les está haciendo el mismo sentido y que les está ayudando no solamente a descubrir y no solamente a decir, sí, efectivamente, ellos están diciendo tal cual como yo soy, sino también a darnos cuenta de ese otro lado que de pronto es un poco oscuro, incluso para nosotros mismos, que no conocemos, pero que al final de cuentas nos agrega mucha información. Entonces, bueno, pues muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Abby, ¿estás por aquí? Aquí está Abby. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo soy Abigail. Como ya lo comentó José, yo llegué aquí a HPB por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya hace casi ya 2 años. La primera vez que me aplicaron neurotest, la verdad, me hizo mucho sentido lo que me decía mi reporte y sobre todo me ayudó a entender por qué yo hacía las cosas de determinada manera. Porque yo tengo un perfil alto lógico y estructural. Y como lo describe Neurotest, algunas personas te suelen considerar fría o un poco distante. Y pues yo no entendía por qué hasta que conocí Neurotest y dije, no, pues sí, realmente no es que sea una persona fría o quizá malvada, por decir algo, sino que mi cerebro está así configurado. Así ha venido desarrollándose y esto me ha ayudado bastante. Así que espero les sea muy útil, sepan sacarle todo el provecho que yo hasta este momento le he podido sacar. Y pues bienvenidos. Muchas gracias. Ya se pelea menos con el novio. Eso ayuda, eso ayuda. No, que me importa que la conozcan porque Abby es quien les da el apoyo para que hagan la prueba, lo que pasa ahí, si tienen alguna dificultad, ella se encarga de dar servicio. Y fíjense que es súper interesante esto porque como tiene alta estructura, yo digo, Abby, ¿me ayudas? No sé qué. Ella responde rapidísimo. Las personas de alta estructura van a tener ese perfil, responden muy rápido, no postergan las cosas. ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos a alguien que nos apoye, tenemos que checar nuestro perfil contra la persona que va a trabajar con nosotros. Y si tenemos uno que sea muy antagónico, pues debemos decidir, o lo sufro o lo aprovecho. ¿Qué voy a hacer? ¿De acuerdo?
Muy bien, Carlos, que queda en tus manos para el cierre, por favor. Gracias, muchas gracias, Josefa y tu equipo por esta oportunidad. Se conectaron, para tu información, 49 personas. Por diferentes motivos se tuvieron que retirar. Aquí todavía nos acompaña un par de jugadores de Grecia, Kevin, que es el capitán, Josefa, y también Leo, que es otro de los capitanes, y se acaba de ir también Bolívar, pero se conectaron muchísimos muchachos que no hicieron el test, pero ya casi lo hacemos con ellos. Okay. Kendall de Cincinnati dice que muchas gracias por la observación. Se tuvo que retirar porque ya son las 10 y ya el chico tenía que dormir. Y muchas gracias a todos. Esto era para nuestro equipo de facilitadores, para tener otra mirada, pero con Josefa vamos a estar haciendo cosas también. Así que mil gracias, Josefa, y tu equipo. Y pues no, a descansar, a los que se conectaban desde Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, ¿verdad? Mil gracias, y aquí vamos a seguir. La virtualidad también trae estas cosas lindísimas, que nos permite estar muy cerca.